Buenos días a todos. Hoy vamos a ver esta gran estrategia de estocástico más velas Heikin Ashi. Una estrategia ganadora, una estrategia que no te va a dar indiferente, y si te quedas al final te voy a dar un extra para ver cómo esta estrategia de dos indicadores la puedes usar simplemente con uno. Así que vamos allá. Pues bien, lo primero que vamos a configurar es nuestra parte alta, que en este caso son las velas Heikin Ashi. ¿Ves? Yo aquí las tengo, pero tú cuando entras en TradingView tienes normalmente estas velas normales. Entonces tú te vienes aquí y cambias estas velas normales por estas que pone aquí, Heikin Ashi. Si quieres saber más a fondo sobre las velas Heikin Ashi, tengo un vídeo donde te hablo exactamente todo lo que tienes que saber sobre estas velas Heikin Ashi. Pero para que lo sepas, las velas Heikin Ashi son un indicador de tendencia. Verde para arriba y rojo para abajo. Es decir, entonces nos sirve muy bien para saber el cambio de tendencia. Y luego, debajo de estas velas Heikin Ashi, aquí abajo vamos a poner el indicador, el estocástico. Mirad, lo quito y lo vuelvo a poner porque es un indicador que, recordad, es el indicador que más gusta, que más encanta a las feminazis. ¿Por qué? Porque yo pongo aquí estocástico y veis que no me sale nada. Me salen aquí unos, pero que no me interesa, porque si no le pongo con el acento, o pongo estocástica, pero con acento, aquí, estocástica, fíjate, un indicador que encanta a las feminazis. Y lo cargamos. Y lo dejamos tal cual. No hay que configurar nada, ni suavizar nada. Luego te voy a dar el tip extra de usando el suavizar aquí, usando este suavizado como ¡pam! Te va a explotar la cabeza. Pues bien, lo primero que tenemos que ver es que el estocástico nos dé entrada. ¿Cómo nos da el estocástico entrada? Pues para que el estocástico nos dé entrada, tenemos que ver que se produce un cruce en esta zona de aquí abajo, en la zona de sobreventa. Pues mira, nosotros aquí vamos a marcar en este punto donde se ha producido ese hecho. Aquí. ¿Y después de que se produzca esto, tenemos que entrar? No. Después que se produzca este cruce, hemos de ver que las velas Heikin Ashi están a nuestro favor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hemos estado bajando hemos tenido velas rojas y ahora que subimos tenemos velas verdes. Y aquí se da esa vela verde. Lo marcamos aquí para tenerlo controlado. Aquí se ha dado la vuelta. Pues tenemos esta doble confirmación. El estocástico se da la vuelta y la vela verde Heikin Ashi nos da la entrada. Y entonces entramos y ya estamos dentro. ¿Hasta cuándo entramos? ¿Cuándo tenemos esa señal de salida? Pues esa señal de salida no nos la va a dar ahora cuando estas velas verdes dibujen una vela roja, porque puede ser un pequeño descansito para seguir subiendo, sino que esta caída la vamos a tener cuando se vuelva a dar esta doble confirmación. ¿Cuál va a ser esta doble confirmación? Pues vemos que el estocástico ha llegado a zona de sobrecompra. ¿Y dónde es eso? Pues lo marcamos aquí, zona de sobrecompra. Se giran, se dan la vuelta las dos líneas del estocástico y además estamos en zona de sobrecompra. Y después de esa confirmación, ¿qué vemos con las velas Heikin Ashi? Pues vemos que las velas Heikin Ashi aquí se han
vuelto a dar la vuelta. Es decir, en esta primera flecha que hemos marcado aquí sería la compra y en esta segunda flecha que marcamos aquí sería la venta. Como estoy en una temporalidad baja que es de 5 minutos, vemos que hay poco desplazamiento entre la señal del estocástico y la señal de la vela Heikin Ashi. Pero si me voy a una temporalidad mayor, por ejemplo, vámonos a 4 horas, ¿qué vemos en 4 horas? Pues en 4 horas vemos aquí en este punto, volvemos a marcar el estocástico, en este punto, que sería esta vela de aquí, el estocástico nos dice, mira, me he dado la vuelta y te estoy dando señal de entrada. Y la siguiente vela, que son 4 horas después, ¿qué ha pasado 4 horas después? Pues 4 horas después, las velas Heikin Ashi han hecho ese cambio de tendencia y nos dan esta señal de entrada. También a los que queráis profundizar más, recordad, en el canal hay un vídeo donde os hablo de las velas Heikin Ashi más a fondo, donde os hablo ya de patrones de aquí, de figuras de lo que es las velas doji, las peculiaridades que tienen estas velas con respecto a las velas normales. Es decir, hay una serie de velas envolventes, es decir, hay para profundizar más. Pero ahora vemos eso, ¿no? Que hay este cambio de tendencia y nos da entrada. La salida, pues la salida lo mismo. Vemos que esto sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. El estocástico nos da muchas señales que aquí, fíjate, toda esta zona de aquí, el estocástico nos está dando señales que me cruzo. Entonces tú te puedes volver loco. Bueno, pero ahora salgo, ahora no salgo, ¿qué hago? ¿Cuándo salgo? Pues sales cuando el estocástico te da todas esas señales y después se produce la confirmación con la vela Heikin Ashi. ¿Cuándo se ha producido esa confirmación con la vela Heikin Ashi? Pues aquí. Esta ha sido la confirmación con la vela Heikin Ashi. Entonces, en ese punto es en el que se saldría en esta operativa de 4 horas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el beneficio de esta operativa de 4 horas? Pues sería, mira, entramos aquí y salimos ahí. Pues fíjate, un 10%. No está nada mal. Bien. Acabamos de ver ahora que aquí se produce, en esta zona alta, se produce mucho ruido y que a veces este estocástico está dando mucho ruido. Entonces, ahora viene el tic final que te he dicho. Atento. ¿Cómo evitar que haya tanto ruido? Para evitar que haya tanto ruido, lo que hacemos es suavizamos el estocástico. Y para ello nos vamos aquí a configuración y este suavizado K lo vamos a cambiar de 1 a 5. Y fíjate, ¡patapam! Magia. Acabamos de suavizar este estocástico y nos ha desaparecido toda esa zona de ruido para quedarnos con movimientos más limpios. ¿Y qué pasa con estos movimientos más limpios? Fíjate aquí, el circulito rojo que hay aquí dibujado es el circulito donde antes nos daba la señal el estocástico. Y ahora, por arte de magia, ¿qué ha pasado por arte de magia? Pues que nos hemos desplazado un poco en el tiempo, hasta aquí. Se ha desplazado en el tiempo hasta coincidir o incluso estar un poquitín más retrasado que la indicación de la tendencia que nos indica la vela Heikin Ashi. Y aquí arriba, en la salida, pues ocurre prácticamente lo mismo. Se nos ha
desplazado, y no solo se nos ha desplazado, sino de tener aquí una zona de ruido, dejamos de tener esa zona de ruido. Vámonos a 5 minutos y verás cómo este patrón también se corresponde. Bajamos a 5 minutos y fíjate, la señal que nos dio antes de entrada se nos ha desplazado una vela y coincide con las velas Heikin Ashi. Y la salida, aquí arriba vemos la salida, el patrón también coincide con la vela roja Heikin Ashi. Y si nosotros seguimos replicando este movimiento del estocástico, vemos que coincide. Así que, si te quieres ahorrar un indicador, ¿qué has de operar? En vez de, si quieres tener un indicador que sea 2 en 1, hemos visto aquí, velas Heikin Ashi más estocástico. Si tú quieres que el estocástico te diga lo mismo que las velas Heikin Ashi y el estocástico, te vienes aquí y lo suavizas. ¿Y con eso qué ganas? Pues con eso estás ganando que te ahorras un indicador. Tienes un indicador y luego tú podías poner estocástico más otro indicador si quisieras, o con el estocástico solo. Y si tú quieres ver estas velas Heikin Ashi, es tan sencillo como tú estás operando, que esto lo hago yo a diario. Yo cuando quiero ver la tendencia, yo me dejo de medias móviles, yo miro el indicador, yo miro las velas Heikin Ashi, porque son muy facilitas, muy sencillas de ver, muy visual. Yo estoy aquí operando en scalping de 5 minutos y veo aquí las velas normales, que vela verde, vela roja, pero digo, ¿esto qué va? ¿Para arriba, para abajo? Me estoy perdiendo, ya no sé ni dónde estoy. Pues yo cojo y cambio un momentito estas velas por las velas Heikin Ashi. Y ya está, y ya lo veo aquí de un vistazo. Mira, así, aquí, pum. Tendencia bajista, esto rojo de aquí. Fíjate, pum, verde. Tendencia alcista. Movimiento claro, verde, rojo. Cambios de verde a rojo, pero no de vela a vela, sino de grupos de vela en grupos de vela. Entonces, ya has visto que esta estrategia, vela Heikin Ashi más estocástico, se ha acabado convirtiendo en estocástico suavizado. Espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!